2 de Samuel 11, versículo 2, que reza de la siguiente manera. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Se nos plantea cómo David un día se le apoderó tal sueño que se levantó de su lecho al caer la tarde, no por la mañana, coincidió, no era por la mañana como es lo normal, que nos levantemos por la mañana, como es propio y natural, sino en este caso se levantó por la tarde, y así como adormecido y casi sonámbulo, se nos dice que se paseaba por la terraza de su casa real en tal estado que le ocasionó tal accidente espiritual que le podía haber costado la vida eterna. Como dice 2 de Samuel 11:2, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ahora, en el Salmo 27, versículo 4, dice aquí pues el texto al que quiero referirme, y ahora en aquel Salmo 27, que es al que me refiero, y versículo 2 concretamente, y oyó la voz de mis ruegos cuando clamé a ti, cuando alzó mis manos hacia él. Y el versículo 27, también 2, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y enemigos. Y continúa el versículo 4, una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su santo templo. Ahora, aquí en este Salmo 27, aquí David sabe por propia experiencia cuán fácil le es al más grande en un sueño, caer en un sueño al de que nunca más se pueda uno levantar de mañana ni de tarde. Él se levantó de tarde, pero hay quienes ni de tarde. Y qué horror tan grande es dejarse caer en ese estado de somnolencia. Por ello, David, reconociendo su propia debilidad y a dónde le lleva su negligencia y el descuido de su alma con todo, David aquí nos da a entender que con todo y la caída, la grave caída, es un verdadero hijo de Dios, con todo. Porque todos, unos y otros, todos venimos de Adán y las consecuencias de él. ¿En qué lo notamos que es así? Nadie que nos haya sido regenerado, nadie puede clamar a Dios
como Él sí lo hace. Este hombre de Dios, aun siendo un gran pecador, sí lo hace. Versículo 7 de nuestro Salmo 27 que reza: oye, oh Señor, fijaos cómo clama. Oye, oh Señor, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Respóndeme, Señor. Esta oración, este ruego que viene de lo profundo del alma de uno que se siente pecador y se cree el que es así de pecador. La base y por la que Dios responde a la oración de David, aún esa base la tenemos en el versículo 8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. ¿Qué? ¿El corazón de David? No. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Señor. Vamos a seguir leyendo, considerando. Y ahora, aquí en este versículo, mi corazón ha dicho de ti. Es tú me has dicho. O sea que Dios es lo íntimo, le ha respondido hablándole Dios al corazón. Versículo 7, oye, ahí vemos el clamor, la oración. Oye, oh Señor, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y responde. ¿Quién ora así? Uno que se cree pecador. Responde. Y ahora David ve que en su oración no se ha quedado sin respuesta. Y esto es lo grande. La cosa es que la gran preocupación de David es que él no quiere vivir su vida como un gentil. Él sabe cómo viven los gentiles, sin Dios y sin esperanza. Él ha tratado mucho con ellos y conoce el fin que les espera. Y él no quiere vivir como un gentil, aunque se cree a sí mismo como un gran pecador, un gentil, un sonámbulo espiritual a quien que no es consciente de su estado de decaimiento y el peligro que corre ahí, que lleva por esta preocupación a Dios y ruega. Y Dios le responde a su corazón. Pero no con altavoces. No por la calle, que a veces hemos visto calles con muchos altavoces, uno por aquí. ¿Y a quién será? ¿A quién se le hablará? Este altavoz dice aquello, aquel ¿a quién será? Anúnciese desde el cielo. No lo sé. Alguien puede decir, yo no sé, solamente lo oigo. Si es para fulano, si es para mengano, no lo sé. Pero cuando, como dice, mi corazón, David, mi corazón ha dicho de ti. Ha oído la voz, ha dicho de ti, he sido informado yo por ti. Y esto es muy diferente. Esto como si dijera, ya no es este anuncio ni para fulano, ni para mengano, esto es exclusivamente para mí. Este anuncio es solo para mí. Dios me ha hablado a mí. No al vecino, no a aquel que va adelante o aquel que va... Él me ha hablado a mí, no al vecino. Por esto sabemos que David, a pesar de ser un gran pecador, con todo, es un hijo de Dios que clama al cielo por el perdón de sus pecados. Esto hace un creyente que también es pecador,
clama al cielo por el perdón de sus pecados. David es consciente de que su vida no corresponde a lo que debería ser como un hijo de Dios que es. Dios lo ha llamado y él ha oído su voz. Él lo ha llamado y sabe que es un hijo. Pero ¿cómo puedo yo tener la cara de rebelarme contra él? Y a la vez David tiene oídos para oír. No es sordo a la voz del Señor. La voz de la palabra de Dios ve que es dirigida hacia Él. No al vecino, no al otro que está de frente o a Él. Los no creyentes son sordos. Los no creyentes no tienen oídos para oír la voz de Dios en su corazón. No saben nada, no me hables. Los no creyentes no pueden decir como David, mi corazón ha dicho de ti me ha hablado mi corazón. Y esto es la respuesta de Dios al ruego de David a Dios, como le expresa versículo 7. Oye, oh Señor, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. No quede yo, me responderá, no me responderá. Respóndeme para quedar yo tranquilo. Oye la voz, oh Señor. Dios ha hablado, sí, al corazón de David. Pero ¿qué le ha dicho? ¿Qué le ha dicho el Señor al corazón de David? Buscad mi rostro. Buscad mi rostro. Y esto es la demanda de Dios. Esto es la exigencia de Dios al ruego de David de que Dios le perdone sus pecados. Como si Dios le dijera a David, David, ¿tú quieres que yo tenga de ti misericordia? ¿Tú quieres que yo te perdone tus pecados? Vale, muy bien, pero óyeme. ¿Para qué quieres que yo te perdone? ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Para que sigas en tus enredos, en tu forma de ser? ¿Para eso quieres que yo te perdone? Y que vivas igual que hasta ahora has vivido. ¿Para qué? No. Dios no pide perdonar si primero no hay un propósito firme, enmienda de un propósito de apartarse uno de sus pecados. Tiene que haber primero esta condición, apartarse uno primero de sus pecados, como dijo el Señor Jesús a la mujer pecadora. Juan 8:11, vete, sí, vete, pero cuidado, no peques más, no se te ocurra, vete sí, vete en paz, pero no peques más. Como si dijera, para que yo no te condene, mujer, debes hacer el propósito de no pecar más. ¿Sino para qué? La vida, se acabó la vida de un pecado. Y como le dijo también al paralítico que fue sanado, mira, has sido sanado, no peques más. ¿Te das cuenta? Así, ¿te ves cómo estás? De cómo estás a cómo estás. ¿Has sido sanado? No peques más. Para que no, pecando más, no escuchándome a mí, para que no te venga una cosa peor que la que ya te ha venido. Así que los ojos muy abiertos. Y esto es el sentido de la respuesta de Dios al ruego de David. Dios le responde, buscad mi rostro. Aquí el versículo, mi corazón ha dicho de ti, versículo 8, mi corazón ha dicho de ti,
buscad mi rostro. Mi propósito, tu rostro buscaré, oh Señor. Buscad mi rostro, como diciendo, David, si quieres haber en ti el propósito firme de guardar mis mandamientos, lo que a su vez expresan la voluntad de Dios, es como Dios quiere que los suyos vivan. Aquí en la tierra, que vivan así, guardando sus mandamientos y así no pecan. Y esto está resumido en la expresión de Dios, buscad mi rostro. Y David, él, como creyente que, aunque pecador y muy gran pecador, que se siente él, no es que lo vean los demás, porque no todo el mundo lo veía, pero él se siente muy grande pecador. Ha entendido el mensaje de Dios. David contesta a Dios con la disposición solemne de buscar su rostro. Tu rostro buscaré, oh Señor. Y lo que ello implica, versículo 8, como digo, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Afirmación, tu rostro buscaré de ti, oh Señor. Esto es el despertar de David, de sonámbulo, de dormido, el despertar. Y esto es la necesidad de un creyente que tiene el Espíritu Santo ante el peligro de adormecerse. Hay un peligro que nos acosa a todos, el peligro de adormecernos y dormidos no sabemos qué hacemos ni dejamos de hacer. No hay ese sentimiento como si cuando estamos muy despiertos. Espiritualmente, como si dijera, tú pides de mí que yo busque tu rostro. Muy bien, pues esto voy a hacer. Tú pides, David, hablando con el Señor, tú pides de mí que yo busque tu rostro, pues esto voy a hacer. Cuando el Señor habla directamente al corazón de un redimido, el creyente verdadero no hace o no debería hacer oídos sordos, que muchas veces lo hacemos. Oídos sordos, esto no va para mí, esto va para este, para el otro, para aquel o para allá, no para mí. Hay muchos que sí oyen la predicación, pero no oyen la voz de Dios en la predicación. ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué! Pero no el Dios que se destaca en la predicación. Muchos israelitas sabían que Moisés era el profeta de Dios. ¿Quién se lo iba a negar a un israelita que Moisés era el profeta de Dios? Pero no hacían lo que Dios por medio de Moisés les decía. No había. Se rebelaban contra Moisés y porque no solo veían a Moisés. La razón es que solo veían a Moisés. ¿Qué se habrá creído este? ¿Qué se piensa este? ¿Qué se cree él? Como María y Aarón, supongo que conocéis la historia. Moisés les tiene que decir de su desobediencia. En Deuteronomio 22, versículo 19, 22, aquí en el versículo, capítulo Deuteronomio 29, versículo 4, les dice, a ver si estoy un poco, versículo 4, pero hasta hoy, hablando el Señor con el pueblo, hasta hoy el Señor no os ha dado corazón para entender. Es que necesitáis un corazón para poder entender y obedecer. Y ahora el Señor, sí, vale. Hasta ahora el Señor, dice Moisés, no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Esto es lo que pasa. Dios tiene que abrir
el oído para así nosotros poder oír la voz de Dios. Él tiene que actuar primero porque nosotros estamos sordos y espiritualmente muertos. Y Dios tiene que actuar si Él quiere que yo oiga y viva su palabra. Y esta es la enseñanza que encontramos en esta breve palabra de aquí, de nuestro texto de Deuteronomio, Salmo 27, versículo 8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Y responde, tu rostro, el alma regenerada, responde, tu rostro buscaré, oh Señor. Tu rostro buscaré. Constante de un mandamiento que a su vez requiere la obediencia a quienes el mandamiento es dirigido. Se demanda la obediencia al mandamiento que consiste en buscad mi rostro. A lo que acto seguido, el mandamiento de Dios, tenemos la respuesta a Dios proveniente del corazón de David. Ahí tenemos ahora ya la respuesta, y cuya respuesta es, tu rostro buscaré, oh Señor. Tu rostro me voy a empeñar, me voy a proponer, tu rostro buscaré, oh Señor. Pero ahora tenemos que considerar a dónde realmente se ha originado la respuesta. El Señor ha recibido respuestas, pero ¿dónde se ha originado la respuesta de David? ¿De David? Viene del corazón de David, sí. Pero es quizás ahí donde nace, donde se origina el deseo de buscar a Dios. En el corazón de David, él dice, mi corazón, es ahí donde se origina ese deseo. Como dice el profeta Isaías, del corazón hablando, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él, en el corazón, no hay en él cosa sana. Y entonces tú como te empeñas, como tú te apoderas de tu corazón, si no hay en ti cosa sana. ¿Cómo puedes, pues, de un corazón así, donde no hay cosa sana, venir a presentarte delante de Dios, que no te conoces bien tu corazón? Por lo tanto, esa buena disposición de buscar a Dios no puede venir del hombre. Porque como dice también Romanos 3:11, no hay quien busque a Dios. No hay ninguno, ni en ningún sitio. No hay hijo de Adán y Eva. No hay quien busque a Dios. Ni David tampoco lo busca de sí mismo. No es verdad, David, tú no te engañes, no te quieras poner los laureles. Tú no buscas a Dios como nadie. Entonces, siendo esta la realidad de la situación del hombre, que esa respuesta del corazón de David a Dios, no podemos entender que la respuesta se haya originado en el propio corazón de David. Es David quien siente eso, pero esa respuesta no es propiamente de David. Como no podemos decir cuando estamos en el campo y enfrente hay una montaña y lanzamos una voz a la montaña y nos devuelve la voz el eco? Mira mi memoria, hace ya años, cerca de Málaga, en un pueblecito de Málaga, en un cortijo de un pueblo de Málaga, hicimos unas reuniones, unos campamentos, y había una montaña casi cortada, y recuerdo que íbamos, o iba mi mujer, recordará, íbamos y lanzábamos voces, y la montaña nos devolvía la voz.
Pero la voz no era de la montaña, la voz venía de nosotros, que iba allí, pero ella, la montaña, nos la devolvía, el eco, nos los devolvía. Esa respuesta que nos viene de la montaña, el eco, no podemos decir que se origina en la misma montaña. La montaña está muerta, la montaña no tiene vida. La montaña, sí, por sí sola no puede producir esa voz y devolverla. No tiene voz. Y lo mismo, ¿cuál es, pues, el origen de esa disposición del corazón de David? David habla como cosa suya. Mi corazón ha dicho de ti. Pero tú conoces tu corazón. ¿Dónde nace ese deseo de David? Tu rostro buscaré, oh yo, tu rostro buscaré. David sí es el que habla, pero no es el causante, no es el origen de la respuesta. Como la montaña no es la que produce la voz o el eco. La montaña es muda, la montaña no tiene voz, la montaña no tiene nada, no hay vida allí. Pero la montaña devuelve el eco. La montaña solo devuelve lo recibido. Si no hay quien hable, la montaña por sí sola no puede devolver. Por sí sola, por sí misma no puede, no tiene nada para devolver. Como la pelota que lanzamos a la pared. La pelota rebota y vuelve a su origen. La pared no ha producido la pelota, solo la devuelve. Ahí va eso, no lo quiero. Y lo mismo es esta disposición que vemos en el corazón de David. No es David quien a sí mismo se crea él a sí mismo esta buena disposición, esta buena voluntad para con Dios. Tu rostro buscaré, oh Señor, yo, tu rostro buscaré. No es de David. Esta voluntad, esta disposición no es de David. Es Dios mismo quien ha originado en David esta disposición del corazón y la que consiste en buscad mi rostro. Buscad mi rostro. Y nos pide, esto es el mandamiento y esto es lo que Dios requiere de nosotros a la vez. Dios requiere, y para que esta voluntad de Dios sea efectiva en nosotros, para que haya respuesta, Dios mismo debe mostrarse primero a nosotros. Dios, para que esta respuesta surta efecto, primero tiene que mostrarse Él en nosotros. Dios debe abrir las puertas del entendimiento para que David responda al mandamiento de Dios. Pablo nos dice que Dios habita en luz inaccesible, que nada puede entrar. Hay luz, pero inaccesible. Ay, no. En pocas palabras, se nos enseña aquí que no hay acceso a Dios. No hay. El hombre ni criatura alguna puede ir donde está Dios. No hay acceso posible. No hay posible. Yo voy aquí, yo le pido. No. Fuera tanta palabrería, no hay acceso, está todo cerrado, no hay entrada por ninguna parte, tú no puedes ir. Ahora, pues para que David pueda buscar el rostro de Dios, como aquí vemos que tiene interés, para que ese fin necesario, que primero Dios mismo salga de esa luz inaccesible. Es necesario que ante todo primero esa luz que no tiene acceso.
que nadie puede entrar ahí. Es necesario que esa luz en la que Él habita y así, viendo, se revele a David. Esa luz es necesario que salga y se le revele a David. Es el Dios mismo que se le descubre en su palabra. Él abre el oído. Él abre el oído sordo. El oído que antes no quería oír. Y Él viene y lo abre. Y lo mismo hace Dios con nosotros. El caso de David es solo un ejemplo de lo que debe ser con nosotros. En nuestra relación con Dios, ante todo como criaturas suyas que somos, sí, creados de Él, por Él, el más guapo, el más feo, el más alto, el más bajo, el más bueno, el más malo, todos somos creados por Él y sin Él ninguno existiríamos, y como no están aquí, los que Dios no ha creado. Porque no están aquí porque Dios no los ha creado. Y los que están es porque Dios los ha creado. Y los ha llamado con llamamiento santo. Y aquí están. Porque Él con silbido llama a los suyos. Y aquí nos congregamos. Y qué bendiciones. Cuán agradecidos debemos estar por Él. Hemos de tenerlo a Él como Señor soberano. Porque lo es. Él hace según quiere en todo. Y que Él es de tener siempre en todo lo que le ofrezcamos la iniciativa. Ha de ser de Él la iniciativa, porque Él es la causa primera de todo. Nada de nada puede actuar sin Él. Él es el origen de todo, por ello es propio que así lo entendamos, porque, como hemos comentado, en Isaías, en nosotros no hay cosa alguna. En nosotros no hay cosa sana, dice el profeta. No hay cosa sana, solo hay herida, hinchazón y podrida llaga. Esto hay, Isaías capítulo 1, versículo 6. Solo hay herida. Vamos a leerlo para que no vayamos a tientas. Y veamos que es preciosa la escritura. En el primer capítulo de Isaías, creo que es exactamente el capítulo 1, versículo 6, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas sus heridas con aceite. Ahí vemos pues la situación del hombre. Es propio que así lo entendamos, porque sí, como hemos comentado, en nosotros no hay nada bueno. Entonces, como dice también el Señor Jesús, de dentro del corazón. ¿Dónde? De dentro del corazón. Mira ahí en el corazón, abre la puerta y verás. De dentro del corazón los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, la soberbia, todas estas maldades de dentro salen. ¿De dónde salió ese deseo, David, que era muy hermosa, aquella mujer muy guapa y aquí y allá, y que prometía y tal y cual? A David, cuando ese deseo se adueñó de él, le importó poco o nada que el mayor siervo que tenía, el mejor de todos los siervos, aquel que no se iba a dormir y dejaba a su señor solo. Aquel siervo se dormía allí en la puerta de su señor. Ese precisamente era el marido de esta mujer con quien tú pecaste. ¿Hasta dónde llega la perversidad del ser humano? Aquel que más dispuesto está a servirte, tú vas a ultrajar su amor, su honor. Querido, y si salen de ahí, de dentro del corazón, si salen de ahí es porque todo está ahí adentro. Todo lo que sale y lo que sale es porque sale de ahí. Ahí está el origen de todo. Como pues
puede esperar Dios algo bueno de ahí, de ese corazón? Muchos así lo entienden. A ver, que Dios vea, ¿cómo puede Dios esperar algo bueno de ti y de mí? ¿Qué bueno puede Él esperar que Él no haga? Lo que pudiera haber es porque Él lo origina, Él lo hace que sea en ese corazón. Por eso tenemos que entender que es necesario que Dios, primero, tome la iniciativa en nuestra salvación. Es necesario que ante todo Dios venga y opere en cada uno de nosotros, en nuestro corazón, que Él lo convierta. Como dice Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Qué buena obra es la conversión de una persona? Pues el que comenzó en vosotros, ¿alguien la comenzó? Sí, ¿quién? El que comenzó en vosotros la buena obra, Él, Dios, la perfecciona. Hay defectos todavía en ti y en mí. Si no veis muchos defectos porque nos vemos poco, pero si vivierais conmigo, este no es el José que yo conozco, este no es el Pepe que yo creía. ¿Por qué? Porque todos somos una podrida llaga. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él la comenzó, esa buena obra, en Pepe López, en este, en el otro, en el de más allá. Él la comenzó y Él se encargará de culminarla. Él se encarga de llevarla, porque lo que Él empieza no lo deja a medias. Queridos, que podamos comprender qué cosa tan grande que Dios, que habitó en luz inaccesible, Dios que habita en luz que no hay acceso, haya querido venir a dársenos a conocer. Dios que habita en luz inaccesible. Nosotros que no lo conocíamos ni queríamos conocerlo, Dios, Él de su voluntad, quiere que le conozcamos. Dios se nos manifiesta en sus atributos, en sus perfecciones, porque Él es un ser comunicativo. Ese es el Dios nuestro. Él quiere, y a veces, fulano, mengano, o personas, Él introduce su amor, su elección. Nunca puede saber qué es lo que piensa de algunos o de otros, pero Dios no es así. Dios es un ser extrovertido. Él manifiesta todo, queridos, porque hay tantas cosas en el mundo, tantas cosas. Todo esto no lo entendemos, pero Dios tiene sus sabios propósitos en ello. Y un ser comunicativo, Él quiere dársenos a conocer a nosotros la grandeza de su majestad. Entonces el fin, lo que Él quiere, dársenos a conocer, y de su amor y de su señorío. Él quiere que lo conozcamos y que quedemos maravillados al ver lo que es Él y lo que está dispuesto. Pero ¿cómo puede ser como un David, yo o aquel o el otro? ¿Cómo puede ser que un pecador como yo, el Señor, haya querido tener compasión, misericordia? Yo que fulano no me es simpático, yo que aquel... Pero el Señor lo ha amado de tal manera que lo ha hecho suyo. Así es, querido, que nunca hubiera planeado una salvación tan grande, y si lo ha hecho, todo lo que ha sido hecho es solo porque Él se deleita en propagar su señorío. Él quiere propagar su señorío y su bondad, su grandeza. Ahora, ¿cómo propaga Él todo aquello que Él quiere que sepamos? ¿Qué medios utiliza? Por el ministerio de la predicación, Él lo ha establecido así. El ministerio de la enseñanza,
Él ha establecido el ministerio de la predicación para que su palabra verdadera no quede oculta, sino que las maravillas de su gracia, de su amor para con nosotros, sean conocidas. Él extiende, descorre el velo, el telón, para que todo vea quién es el Dios de nuestra salvación. Esto es, querido, lo grande. Como dice también Efesios capítulo 3 y versículo 8, dice aquí el apóstol Juan, es un texto que quiero que lo veamos. 3:8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. El apóstol Pablo, yo que soy menos que el menos de todos los santos, me fue dada esta gracia. A él se cree indigno. Y no porque quiera ser humilde, es que lo es. Todos conocemos su anterior vida. Dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. A mí me ha sido dado. Él, de quien quiere, lo coge y lo utiliza y lo pone para que vaya anunciando las verdades de su palabra. Queridos, qué grande es esto. Dios podría habernos enviado a ángeles, si hubiera querido. Dios podía habernos dado gente perfecta, gente buena, gente que no se le pudiera acusar de nada. Pero no. Él ha escogido a pecadores para darnos a conocer las maravillas de su ley y hasta dónde llega la grandeza de su amor, la disposición de perdonar pecado. Pero qué fácil no sería en tal supuesto creer al Evangelio y las maravillas de la ley de Dios por las supuestas enseñanzas de los ángeles. ¿Por qué no nos ha hecho como los ángeles? Y en tal caso no necesitaríamos el don de la fe. Si Dios hubiera intervenido directamente fuera, pero no necesitaríamos hoy la fe, que tan necesaria nos es. Pero Dios ha querido que los que hayamos de heredar el mundo venidero por fe, aunque no vea solo, creyendo sin ver las verdades del que se nos anuncia por medio de hombres pecadores. El Evangelio es anunciado no por ángeles, que podía haberlo hecho, pero no, quiere que sea por hombres pecadores, hombres que no se encuentran que no haya defectos, sino hombres que son también culpables de pecado, merecedores del castigo eterno, como nosotros. Y ahí es necesario la fe. Ahí necesitamos el don de la fe. Somos salvos por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando por la gracia de Dios somos dotados del don de la fe, es entonces que Dios también obra en nuestro corazón el deseo de buscarle. Cuando Él así le place, Él pone en nosotros ese deseo. Quiero más, quiero saber más de Él. Y algunas de nuestras mujeres ya pueden estar hartas, pero porque no duerme, porque está toda la noche ahí con los codos callos en la mesa clavados, mirando sus libros. ¿Por qué no duerme? El poder de Dios hace estas cosas. Consideremos, queridos, mi corazón ha dicho de ti. Muy importante esto. Mi corazón, ¿te has parado a pensar en este detalle? Mi corazón ha dicho de ti. ¿Quién es este ti? ¿Quién es? ¿Quién es el que está diciendo algo a David? Su propio corazón. Mi corazón ha dicho, pero el corazón no habla por sí solo. El corazón es un músculo de carne. El corazón no tiene habilidad para hablar ni para decir. El corazón solo dice lo que Dios ha dicho al corazón. Mi corazón ha dicho de ti. De ti es mi corazón que me lo ha dicho. Es como si dijera
Tú, Señor, has hablado a mi corazón. Tú te has dirigido a mi corazón, ese músculo de carne. Y ahora mi corazón, que es un chivato, viene y me dice a mí lo que tú a él le has dicho, resumiéndolo todo y parafraseando, como si David dijera: tú, Señor, has venido en tu Santo Espíritu y tú poderosamente has hablado con eficacia a mi corazón. Tú has venido y has hablado a mí. Tu gracia ha operado en mí, estimulándome, animándome, predisponiéndome y haciendo tú que yo preste atención a tu palabra. Es Él el que lo hace todo. Tú dices a mi corazón: buscad mi rostro, como dice el texto que hemos leído, buscad mi rostro. Tú le dices a mi corazón: buscad mi rostro, y tú has hablado a mi corazón. Tú se lo has dicho a mi corazón: buscad mi rostro, y mi corazón me dice a mí que debo ser obediente. Tú le has dicho a mi corazón, y mi corazón me habla a mí que yo debo ser obediente, que no sea descuidado, que no sea negligente. Por consiguiente, y por tu obra y por tu gracia en mi corazón, ahora tu rostro buscaré, oh Señor. No yo porque soy muy bueno, tu rostro porque tú has hablado a mi corazón y es mi corazón quien me lleva, guiado por ti. Tú has predispuesto mi corazón. Y ahí vemos cómo la palabra de Dios es traída eficazmente al corazón. Es la palabra de Dios que Dios la lleva al corazón por el poder del Espíritu Santo. No porque quiera o deje de querer, es el Espíritu Santo actuando, coge la palabra y la lleva al corazón. Pero notemos ahora que el objeto principal no es tanto la palabra en sí misma, sino Dios mismo. Esto es el objeto principal, que es el autor de la palabra. Él es quien pone la palabra, Él es el que hace que la palabra produzca su efecto. A veces oímos a personas: oh, qué predicación, qué mensaje, cómo me he gozado. Muy bien, sí, pero ahí se acaba todo. ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje? Sí, pero ya está todo dicho. Naturalmente, la palabra tiene su importancia, pero el fin principal no es la predicación, sino que el fin que se obedezca a la palabra. ¿Para qué sirve la palabra si no se obedece? El fin principal es que se obedezca. La obediencia es la esencia en la predicación. Cuando a David le vino el profeta Natán y comenzó a explicarle toda aquella historia de la corderita, ¿os acordáis? Que tenía una corderita, un hombre tenía, y vino un señorazo ahí muy de eso: tráeme esta corderita, y se quedó, y le explicó esa corderita. Para él, David entendía todo su significado de forma material, hasta el punto de David condenar al hombre rico. Oh, sí, pues ha hecho muy bien, esto está bien hecho, muy bien, pero eso no era lo esencial, eso no era el fin de ese anuncio del profeta. El fin era que al decirle Natán a David: David, no nos vayamos ahora por las ramas, no te me escabullas, David, culpando a otro, tú tratas de justificarte a ti, tú y solo tú eres aquel hombre. David, tú eres, le dice el profeta, tú eres aquel, tú tratas de justificar, pero no, tú eres aquel hombre. Aquí el Espíritu Santo le hace ver a David por la predicación de Natán lo que es, y David exclama: he pecado. Con esta
se ha apoderado del tal sentimiento que rompe, he pecado. Qué grande es cuando llega la verdad de Dios al corazón y uno, no para que vean los demás, sino porque es así. He pecado, es a Dios a quien he ofendido, a quien ofendo y ofenderé si Él no toma parte en este asunto. Pequé contra el Señor. A esto es a donde nos debe llevar la predicación, a la confesión de pecado. He pecado, y la confesión a la obediencia. La confesión nos debe llevar a la obediencia. Sepamos esto. El fin por el cual Dios envía su palabra es que nosotros nos adaptemos a cómo Él quiere que vivamos. Esa es la finalidad, el fin es que Él quiere que nos adaptemos a cómo hemos de ser y como hijos de Dios. Y a este llamado de Dios es que responde: tu rostro buscaré, oh Señor. Ahí lo tenemos cuando ha llegado a su corazón. ¿Por qué? No yo. Porque eres tú el que obra, así el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Por ello, tu rostro, porque tu Santo Espíritu no ha venido a mí para engatusarme con esto, no, para que busque tu rostro. Buscad mi rostro y viviréis. Y aquí dice, tu rostro buscaré, oh Señor. Esta es la reacción. Vemos al Hijo de Dios, al creyente, en su disposición de no regatear con las exigencias de Dios. Es que mira esto, mira que... No hay que regatear. Dios ha dicho esto y esto hay que mirar de hacerlo. Podemos asegurarnos de que Lázaro era un resucitado de entre los muertos. Muy bien. ¿Qué evidencias tenemos en que quizás oyó la predicación y a Lázaro le gustó y se regocijó en ella? No. El hoy solo no es garantía de que Lázaro resucite, sino en que oyó la voz del Señor. Lázaro oyó, estando muerto en el sepulcro, como estamos todos espiritualmente muertos en el sepulcro. Lázaro oyó la predicación del Señor y obedeció el mandamiento del Señor Jesús. Lázaro, sal fuera. Y aquel que tiene oídos para oír, oye la voz del Señor. Yo soy Lázaro. Lázaro, sal fuera. Lázaro obedeció y salió como vivo de entre los muertos. ¿Cómo podemos saber que el paralítico fue sanado de su enfermedad? Hombre, es que andaba, que no lo ves, es que andaba en que el Señor Jesús habla con autoridad quizás. Sé sano. No. Sino en que el paralítico obedeció cuando el Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, levántate, y anduvo. Ahí eso es para nosotros la garantía, la evidencia de que fue sanado. Quizás ese paralítico nos dijera que Jesús es un gran médico. Oye, fíjate cómo me ha curado. Es el Salvador del mundo. Ese hombre es tan grande, tiene tanto poder, fíjate. Pero es la actitud, la forma de vida que se vive, eso es lo que evidencia, lo que manifiesta que hay. El Espíritu Santo ha implantado una nueva vida. Queridos, ahí es donde se tiene que ver. No sabiduría, por supuesto, nos gusta saber, nos gusta aprender, pero es la obra del Espíritu Santo en cada auténtico creyente. Y la misma palabra que dio vida a Lázaro y sanidad al paralítico es la misma palabra que hoy viene y nos dice, buscad mi rostro. Es la misma palabra. No es otra palabra diferente, ni ofrece mejores cosas o más riqueza.
Ahora, una última lección podemos aprender de aquí y es, Dios sí habla en plural. Dios habla como dirigiéndose a muchos. Buscad, plural, buscad mi rostro. Uno. Buscad mi rostro. Ahí vemos a uno. Pero como yo soy tan reacio, como yo soy tan sin palabras, la palabra de Dios puede ser engañado uno. Puedo no darme por aludido. Puedo pensar, eso no va para mí, como muchos. Hay otros que son más pecadores que yo. Eso no va para mí. Así nosotros oímos muchas veces la palabra y no nos la aplicamos. La oímos, sí, pero no nos la aplicamos. Así que llega la noche y somos igual que por la mañana cuando nos levantamos. Pero cuando Dios habla, por ejemplo, como tenemos Isaías 43:7, a todos los llamados, ¿a quiénes? A todos los llamados. Los que son llamados, no los voluntarios, no los que han sido llamados, a todos los llamados de mi nombre, pertenecen a su pueblo y son llamados por eso. Llamados, todos los llamados hemos de sentirnos aludidos, los creyentes, y corresponder, como cuando dice Hebreos 3:5, no te desampararé, ni te dejaré. Esto se lo aplican muchos, pero cuidado. ¿A quién va eso dirigido? A los fieles creyentes. No te desampararé. El Señor no va a desamparar a ninguno, a ningún fiel creyente. Y eso es lo que hemos de mirar primero. ¿Soy yo de acuerdo a la voluntad del Señor? ¿Es Dios obrando en mí? ¿A quién dijo Dios esto? A Josué. Josué dijo esto, los llamados de mi nombre. Y esto lo dijo Dios a Josué, autor de Hebreos también. No, Josué no es autor de Hebreos, pero el autor de Hebreos vuelve a repetir lo mismo, la misma palabra. Todos los llamados de mi nombre, todos los que han sido llamados. Y así entiende David el plural de buscad mi rostro. David se considera uno más de entre todos. ¿Quiénes Dios habla? Dios habla a ellos, y esto mañana, Dios siempre es el mismo, hoy y mañana y por los siglos. Por ello, queridos, la cosa es, ¿has oído tú la voz? ¿Oyes tú la voz del Señor en las predicaciones? ¿Has empezado a dar gracias a Dios que no estás en otro lugar, aunque también se nombra Dios, 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 Jesús, Jesús, esto y lo otro? Pero has dado tú ya gracias a Dios porque Él te ha traído donde estás y sigues ahí y no recibes muchas alabanzas a tu persona. ¿Por qué? Porque es para Dios quien debe dirigirse todo. Él es el único que merece ser digno de ser alabado. Por lo tanto, no te disgustes cuando encuentres en alguno de nosotros, en mí mismo o en quien sea, algún defecto, alguna cosa que no te caiga muy bien. Procuremos entre todos cuidar que todos somos imperfectos, pero cada vez aquí nos congregamos los benditos de Dios. No por buenos, no por guapos, sino porque a Dios le agrada que tú y yo estemos aquí. Queridos, qué bendición tan grande. Preparemos nuestro corazón para que esta tarde el Señor quiera volvernos a traer su palabra y que esa palabra vaya aumentándonos más y más en fe, para agradecerle a Él, porque las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Puedes tú también decir esto en lo fondo, en tu casa, cuando estés solo, te pones de rodillas. Puedes tú también decir en silencio,
Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que soy un hijo de Dios junto con mis hermanos. Estoy deseando que llegue la hora para verme. Es verdad que fulanito, menganito es raro, tiene esto, tiene lo otro. Eso el Señor no es un hijo de Dios que ha sido clamado y revestido por la sangre de Cristo. Y qué hermoso es cuando no venimos aquí porque somos más aquí o más allá, sino porque la gracia de Dios se ha derramado en nosotros. Oh Señor, que Él, queridos, que Él nos asista y nos vaya por el ministerio de la predicación, adaptando más y más a lo que debe ser una iglesia. Amén. Y ahora, Padre, que estás en los cielos, sí, Señor, perdónanos, porque hay tanto que tenemos que pedirte perdón en nosotros, unos de una manera, otros de otra, unos por una cosa, otros por otra, pero estamos llenos de defectos, de cosas desagradables, que a ti no siempre te gusta todo, pero Señor, tú que eres y has prometido edificar tu iglesia, edifícanos, Padre, danos que tu palabra obre en cada uno de nosotros y así tú quieras perfeccionarnos. A ti nos encomendamos y rogamos que estés con nosotros, tanto en nuestra vida familiar como en la comunión de los santos, que siempre tu Santo Espíritu sea quien nos atraiga a ti. Por Jesucristo. Amén, Padre.